estuve y un incordio, ¿no? Toda esa parte. Una pena. Lo que está sin terminar es la circunvalación de Paraná. Esa sí todavía está sin Claro, claro, terminar. claro, 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 claro. Sí, sí. Ojalá que algún día la puedan terminar porque le va a venir bárbaro para nada eso. Sí, 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 sin lugar a duda que es un pasaje Igual rápido a la ciudad. cómo creció Paraná para el lado ese de Oro Verde, ¿no? Increíble. Y se va uniendo ya queda poco Sí, sí, para que se una, digamos, así que sí, crecen las ciudades. tal cual. Y de hecho la facultad quedó rodeada de lo verde, digamos, de ciudad. Sí, sí, sí. Sí, bueno, un Eh, poco para los que se van conectando, si por si quieren ir a preparar el mate, vamos a I-35 puntual, largamos, porque siempre nos pasa lo mismo, tardan algunos, digamos, ahí largamos, para que si tienen 4 minutos para organizarse donde estén. Eh, Así que, buenísimo. Bueno, sí, tenemos bastantes prescriptos, por eso nos tomamos estos minutos. Hay mucho interés, así que, bueno, esperemos que salga una linda reunión. Ahora hacemos la intro. Bueno, suponemos que salvo uno de nuestros speakers, el grueso de la gente no está en la ruta, porque hay una niebla tremenda en Argentina, en la región templada. Esperemos que esté cada uno en su casa. Si alguien quiere abrir el micrófono y contarnos desde dónde se están uniendo a la reunión. O pongan en el chat, o sea, si el que no se anima a hablar, pero ¿de dónde estamos? Ya somos 30, 34. Yo sé que hay un Matías que está en Capital, que debería estar cursando, pero está acá, miren. Coronel Suárez, Lincoln, Trenkelauken, Frank, Santa Fe, Santa Rosa, Santa Rosa La Pampa, muy bien. Ah, bueno, Matías no está cursando, está en Lincoln. Isabel Lo de que veo Casas. de Tucumán. Tucumán que están con un frío atípico, ¿no? Bueno, para los que se van conectando, el 35 puntual, arrancamos y ahí iniciamos la grabación. Así que se siguen conectando. Y bueno, vemos que hay representantes de casi todas las provincias ya. Salta. Bueno. En medio minuto ya largamos, así somos puntuales y vamos derecho a nuestro tema. Bueno, si querés,
Agus, Valen, iniciemos la grabación y bueno, damos inicio a esta jornada agrodigital que organiza AgroPro. El tema de hoy que nos convoca es bioestimulantes en cultivos extensivos. Yo me presento, soy Martín Sackman, trabajo en el equipo técnico comercial de AgroPro. Para los que participan por primera vez en este tipo de eventos, en los últimos 70 días hicimos 5 eventos como este, de distintas temáticas. Desde AgroPro, bueno, estamos intentando llevar las últimas tecnologías a nuestros usuarios de la plataforma y a nuestra comunidad. Y bueno, en ediciones anteriores hablamos de temas muy específicos, cultivo de servicios. Estuvimos hablando de drones, arrancadores líquidos, de posicionamiento de variedades de trigo, eficiencia en la fertilización dentro del marco de la reunión de transformación digital. Es decir, que esto sigue, este tema especial, sigue un hilo de distintas temáticas que estamos tratando de llevarles e interactuar con nuestra comunidad. Así que sin más que esto, pasamos a la que sigue y vamos a presentar a los 3 speakers de la reunión de hoy. Nos acompaña Edgardo Arévalo, del Departamento Técnico de Insuagro, y es profesor investigador adjunto en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos acompaña Guy Alonso, que es gerente, está en grandes cuentas en Sprytec, y bueno, con amplia experiencia en el sector agropecuario. Y nos acompaña Ezequiel Porta, que es investigador de la Universidad, bueno, en inglés, University College London, y es el líder de tecnología del grupo OMIC. Sin más que esto, bueno, primero agradecerles a los 3 speakers que un mes atrás, ante el primer llamado, nos dijeron sí, voy a estar presente, así que primero gracias a los 3. Y gracias a todos los participantes, pues ya tenemos prácticamente 60 personas conectadas, y bueno, esperemos, el objetivo de esta reunión, queremos sumar un granito de arena más al entendimiento de esta tecnología que, bueno, al final de la reunión lo van a ver. Nosotros desde AgroPro creemos que es una tecnología de alto impacto que tenemos que, si quiere, profundizar mucho más y adoptarla en forma masiva porque, digamos, contribuye mucho a los, si quiere, al rendimiento y al resultado final de la empresa. Así que sin más que esto, te doy la palabra a vos, Edgardo, y bueno, arranquemos con las presentaciones, y la modalidad, cada presentador va a hacer su parte, pueden ir haciendo preguntas en el chat, y al final cada speaker va a dejar un tiempito para que cada uno le haga directamente preguntas al speaker, y si no, digamos, si se termina el tiempo, pasamos al que sigue, y al final de la reunión abrimos a preguntas y respuestas de los oradores. Bueno, buen día Martín, buen día para todos. Muchas gracias a AgroPro por la invitación. Y bueno, vamos a utilizar este tiempo para contarles un poquito del manejo del exterior cultivo con este título desafiante, ¿no? Es decir, ¿es moda o ganancia real? ¿Por qué se habla tanto de estrés? ¿Por qué se habla tanto de bioestimulantes? Y lo primero que a mí me gustaría mencionar y definir desde un punto de vista bien académico, es decir, ¿cómo definimos el estrés de los cultivos? Y una de las tantas definiciones que hay es que el estrés se puede definir como cualquier condición ambiental que impida que la planta alcance su máximo potencial genético, y ese potencial genético nosotros lo cuantificamos a través de crecimiento. O sea que cualquier variable que afecte el crecimiento de un cultivo, que nos restrinja acumular biomasa de producción, nos va a generar después una caída en esa producción de biomasa, y que más o menos el índice de cosecha, o sea, cuánto de lo que produce biomasa una planta lo transforma en grano, es más o menos constante, con lo cual el rendimiento se va a ver afectado. Y hay 2 imágenes claras para ver el estrés. Uno de los estreses más conocidos o más frecuentes, lamentablemente, ha sido el estrés hídrico, y esto es una planta de poroto que hacemos acá con un déficit hídrico de 96 horas, y cuando se mantiene en estado hídrico, y fíjense ustedes que lo primero que reduce la planta es el área foliar. Lo primero que deja de crecer es el tamaño de la hoja. Perdón, después, sí, hace una observación, Edgardo, no se está
proyectando y no vemos el avance de los slides. Ah, Ahí perdón. está. Ahí está. Y si querés poner en presentación. Ah, gracias. ¿Ahora sí? Ay, perfecto. Bueno, entonces reitero, perdón, decía que la definición de estrés es cualquier condición ambiental que restrinja el crecimiento y que impida expresar a la planta al máximo potencial genético. Y mostraba esta imagen que la primera variable que se afecta de crecimiento en los cultivos cuando son sometidos a estrés, en este caso el estrés hídrico, es la expansión foliar. Una caída del área foliar, la planta empieza a disminuir el tamaño de la hoja y con ello todos los procesos que van después, donde puede ser fotosíntesis y desarrollo. Y aquí vemos un ejemplo, qué es lo que pasa debajo de la planta, ¿no? Fíjense, y después lo vamos a ver cómo este mecanismo fisiológico, cómo responden las plantas al estrés. Aquí vemos una soja que está bien regada y acá una soja que se cortó el agua también 96 horas. Fíjense que la primera estrategia que busca la planta es poder aumentar el volumen de suelo explorado, buscar agua. Lo primero que va a tratar de hacer, crecimiento radicular y de esa forma poder hacer frente, y este es parte de los mecanismos que les quiero contar ahora. Entonces, ¿cómo funciona el estrés en los cultivos? Miremos esta gráfica de acá de la izquierda. Esto es de un libro de fisiología bien clásico. Uno puede decir que una planta tiene un óptimo fisiológico, viene creciendo Perdón, no sin avanza, ningún... Edgardo. ¿No avanza? Edgardo, perdón, ¿querés apretar abajo para que se presente la pantalla completa? Así cuando apretás la flechita se mueve. ¿Ves que tenés un menos abajo a la derecha? Hay como una pantallita con un piecito. Eso tendrías que apretar. Sí, pero yo lo tengo en ese formato, espera. Que voy a cerrar todas las... No probamos eso que avanzar. Edgardo, disculpa, ahí intenta compartir todo el escritorio en vez de solamente esa pantalla. Sí, eso voy a hacer, pero creo que me está ocupando RAM otras archivos. Perdón. Y eso es lo que está limitando. Espera un segundo. Bueno, ahora debería funcionar. Vas a tener que dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Sí. Dejar de compartir. ¿Ahí se ve bien? Perfecto, ahora sí. Gracias, Edgardo. Disculpe, no. Bueno, entonces retomamos. Decía esto de cómo funciona el estrés en las plantas. Las plantas vienen creciendo en un óptimo fisiológico. Aparece el estrés y ahí las plantas tienen dos caminos. Uno es agarrar y decir, bueno, me entrego y muero. Y la otra es buscar internamente, dentro de su ADN, decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hacía yo cuando tenía estas situaciones de estrés? Y generar esta resistencia máxima. Esta resistencia máxima tiene un tiempo acotado. Luego, si no se revierte la condición de estrés, hay una fase de agotamiento. Si el estrés desaparece, nuevamente reincorpora ese óptimo fisiológico, sigue creciendo, y si no, si ese estrés no se revierte, puede llegar a la muerte. Y ahora miremos esta imagen acá del medio, donde vemos un pelo radicular, que es el sensor de la planta donde puede captar el estrés, ya sea sequía, sea salinidad, frío o calor. Las plantas también pueden actuar, las hojas, perdón, también pueden actuar como sensores. Esta raíz que vimos en la foto anterior, que va a crecer, empieza a enviar una señal, unas fitohormonas, que son el ácido abscísico, la primera señal hormonal, algunos compuestos relacionados al calcio, y esto que es muy común hablar de la especie reactiva del oxígeno como señal hacia las hojas. Cuando llega a la hoja, empieza a buscar información en su biblioteca, que es el ADN, y dice, che, ¿qué hacía yo en estas condiciones cuando tengo esta problemática de sequía, de alta temperatura? Bueno, busco esa información en mi biblioteca y seguramente la planta, estos mecanismos están evolucionados, son típicos de las plantas, van a generar ciertos compuestos que van a generar reacciones, primero morfológicas y algunas que son bien celulares y que vamos a contarles ahora. Las morfológicas, las que ustedes han visto un montón de veces acá. En un cultivo de maíz, cuando empieza a apretar la temperatura, la falta de agua, ¿qué hace? Acartucha la hoja, que son cambios morfológicos, como también vimos en la foto anterior, esos cambios vinculados al crecimiento radicular.
Y después existen otros mecanismos que están vinculados, por ejemplo, a nivel celular, muy específico. Uno es el famoso efecto o ajuste osmótico, que hace generar compuestos que la planta puede usar a nivel de los estomas, que es por donde transpira el agua, por donde pierde el agua, ajustar ese potencial osmótico que ni más ni menos es aumentar la velocidad con la que puedo cerrar el estoma, pero permitir algo de dióxido de carbono, que es mi insumo para la fotosíntesis, para no dejar de crecer, y de alguna manera poder resistir en el tiempo. Y lo otro mecanismo que existen varios, es generar una cantidad de compuestos antioxidantes que permitan manejar también o bajar esa expresión de especie reactiva del oxígeno y que de alguna manera eviten el daño oxidativo, el daño a nivel de membranas, que es lo que finalmente termina generando la muerte o la pérdida de la fotosíntesis. ¿Y qué tan ciertos estos mecanismos? Fíjense, estos gráficos son unos ensayos en caña de azúcar, donde se generó estrés térmico, y se fue tomando muestras de las hojas a las 12, a las 24, 36, 48 horas de que se generó el estrés. Se fue evaluando algunos de esos compuestos que tienen ajuste osmótico, por ejemplo, glicina, betaína, y ven que se incrementa el contenido de glicina y betaína en la planta. O sea, normalmente, naturalmente, las plantas tienen mecanismos para hacer frente a las condiciones de estrés. O también lo vemos acá en el caso de prolina, que es otro de los aminoácidos sintetizados por las plantas para poder generar ese ajuste osmótico y mantener una mejor habilidad para cerrar los estomas, permitir la entrada de dióxido de carbono, pero que no se me vaya tanta agua. Y la pregunta acá es, che, ¿y si estos mecanismos nosotros los intensificamos, los aumentamos, le damos señales, le agregamos prolina, le agregamos betaína, potenciamos otros mecanismos? ¿Es posible hacerlo? Y acá donde está la clave, hacerlo antes que la planta llegue al estrés. Entonces, esta resistencia máxima aún se transforma en una resistencia mayor. Y esa sería la manera de que las plantas puedan ser fuertes o podemos ayudarla a que puedan manifestar una mayor respuesta a los estrés. Bueno, a ver ahora, ¿avanzó? ¿Bien? Sí, perfecto. Bien. Entonces, rápidamente, ¿qué son los bioestimulantes? Estas herramientas que podemos utilizar para potenciar estos mecanismos. Hay varias definiciones, pero básicamente lo que buscan es regular o aumentar los procesos fisiológicos de los cultivos, haciéndolo más eficiente. Esto que hablábamos de mejorar la apertura del cierre estomático no es ni más ni menos que mejorar la eficiencia del uso del agua. Y actúan mucho sobre la fisiología. Fíjense la cantidad de palabras raras que usamos para poder contarles cómo son estos mecanismos. Y también hay una definición un poquito más nueva de Dujardin, que lo que habla él es que mejora la eficiencia de la nutrición y la tolerancia al estrés abiótico, esto que hablábamos, sequía, calor, la persistencia de herbicida, los daños por granizo, la alta radiación, son todos factores estresantes, y que algunos productos también incluyen, y esto es una práctica más común, que incluyen también a los microorganismos. ¿Y qué datos existe a nivel mundial con respecto a esto de cuánto nivel de respuesta yo puedo tener por la aplicación de un bioestimulante? Fíjense que este es un metaanálisis, es tomar muchos ensayos a nivel mundial, son todos ensayos a nivel de campo, y dice que acá están las categorías de bioestimulantes, algo se va a hablar más adelante, donde menciona que en promedio la respuesta de incremento de rendimiento es del 17,9%. Y si lo miramos por los métodos de aplicación, pueden ser foliares, tratamiento de semilla o al suelo. Fíjense ustedes que acá, en el tema foliar, donde hay una mayor cantidad de ensayos, estamos en orden al 17%, semilla 17%, y a nivel de suelo, aquí hay una menor cantidad de ensayos, pero muestra un 28%. Ahora les voy a mostrar unos resultados hechos aquí en Argentina con respecto a esta línea. Y si lo miramos por cultivos, estos cultivos de ensayo a campo, en cereales, en el promedio estamos en el 14%, en las leguminosas en el 21%, y bueno, hay algunos otros cultivos en valores menores, pero en promedio da ese 17,9%. Bueno, vengamos a Argentina. Les quiero mostrar unos datos que estuvimos analizando por una jornada que se va a hacer ahora en septiembre, acá en Paraná, donde tomamos todos los ensayos que hemos hecho en los últimos 4 años en la facultad, y con bioestimulante y sin bioestimulante. Y aquí vemos las medias en cuanto a la respuesta de rendimiento en maíz, que está alrededor de los 500 kilos, en soja, que está arriba de los 120 kilos. Fíjense que para el que gusta la estadística, con diferencia estadística significativa entre los tratamientos. Y en cuanto a la forma de aplicación,
Aquí, en nuestro caso, la que tenemos mayor respuesta son las aplicaciones foliares. En segundo lugar, están los tratamientos terápicos de semilla y las combinaciones de suelo más foliar en tercer lugar. Ya sea en soja o en maíz, en todos los sistemas estamos teniendo respuesta a la aplicación de bioestimulantes. Y aquí les quiero mostrar parte del desarrollo que hemos hecho en Insubagro en los últimos 4 años. Si bien yo hace 2 que estoy en la empresa, pero algunos desarrollos lo veníamos haciendo a nivel de facultad, este es uno. Es decir, pensar cómo podemos bioestimular los cultivos que son afectados por la persistencia de herbicidas. Nosotros sabemos y analizamos cuánto de la vida media de muchos herbicidas no alcanza el ciclo de cultivo para que ese producto desaparezca en el suelo, y luego aparecen fitotoxicidades, como son estas clorosis, y que básicamente está vinculado a la persistencia de su herbicida. Lo que hemos querido medir es decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a degradar más rápido? Y lo que degradan esos herbicidas son los microorganismos. Entonces, una forma de poder mejorar eso es agregar un bioestimulante al suelo y que de alguna manera ese bioestimulante me incremente la cantidad de microorganismos, que son los que muestran estas curvas, acá en un suelo agrícola y acá en un suelo que ha sido hecho una aplicación de diclosurano simulado un efecto de Carry, y logramos aumentar la cantidad de microorganismos. ¿Qué nos genera esto? Una mayor tasa de degradación que nosotros lo medimos a través de rendimiento, y en este caso estamos viendo los ensayos del ingeniero Gustavo Ferrari, de ahí de INTA Pergamino, donde la aplicación de biosalmón al suelo, fomentando este desarrollo de microorganismos, además de generar compuestos que ayudan al crecimiento de las plantas cuando los microorganismos crecen a nivel de la rizósfera, genera un 7% de respuesta de rendimiento. Y en este caso, otro ensayo hecho en Córdoba por el ingeniero Luis Franconi, un referente en el control de maleza, donde aquí muestra él que la persistencia o la simulación de la persistencia de diclosurán genera una caída del 14% en el rendimiento, y que cuando aplicamos este bioestimulante al suelo en cobertura total, previo a la siembra de los cultivos, 15 a 20 días ideal, y que tiene que ser incorporado con una lluvia de 10 o 15 milímetros, logra tener una respuesta del 8,3%. ¿Qué más podemos hacer desde los bioestimulantes potenciando esos mecanismos que expliqué en la primera diapositiva? Bueno, es decir, bueno, una planta funciona con nutrientes, tratar de copiar las relaciones nutricionales que existen en cuanto a los nutrientes de la hoja, agregarles aminoácidos. Después mi colega de Ómico va a hablar con respecto a aminoácidos también, y hay algunos aminoácidos que tienen alguna influencia directa que pueden llegar a generar una quelación de los micronutrientes fundamentalmente, pero está medido que la combinación de aminoácidos más nutrientes mejora el ingreso, y a su vez, en el caso de los ácidos fúlicos, por ejemplo, mejoran el metabolismo interno de la planta. Y aquí les quiero comentar algo que nos gusta a nosotros cuando hacemos investigaciones, que es relacionar ambientes, ¿no? Diferentes ambientes de respuesta de rendimiento. Esto sería el rendimiento de los testigos. Aquí tenemos el rendimiento de los tratados, en este caso, este producto que les presenté otramente se llama Starfer, que básicamente es esa combinación de macro, micronutrientes con aminoácidos y ácido fúlvico. Y fíjense que ustedes acá, en esta red de referente que desarrolló Insubagro hace 4 campañas, donde están todos los investigadores a nivel nacional que hacen ensayos, y muestran que en estas condiciones la respuesta promedio fue, para el caso del cultivo de trigo, de 265 kilogramos por hectárea, un 6%, donde el costo aproximado de un tratamiento de este bioestimulante es de 50 kilos de trigo, y vemos que existen respuestas desde ambientes de muy bajo rendimiento hasta ambientes de muy alto rendimiento. Pero miren esto, la mayor respuesta donde los puntitos azules se alejan de la curva negra, o esta curva naranjita, es en los rendimientos medios. ¿Qué significa esto? Que en estos ambientes donde el estrés se revierte, la respuesta a los rendimientos son mayores. Lo vemos exactamente en soja, ¿no? Fíjense, soja, 74 datos de esta red de referente que realizó también Insubagro, 6% de respuesta, 203 kilogramos por hectárea. Estamos hablando de 35 kilos de soja, del costo del tratamiento, y sobre estos 74 ensayos, nuevamente lo mismo. Fíjense que cuando tenemos ambiente de 2.500 a 4.500 kilos, las respuestas de rendimiento son mayores, y es donde justamente se da esa condición de que se revierte el estrés. ¿Qué más se puede hacer desde la formulación de producto? Un segundo producto desarrollado por Insubagro es agregar algún nutriente específico. En este caso es conocida la deficiencia de zinc en Argentina. Aquí tiene un 6% de zinc en forma de quilato esta. Esto nos permite para el cultivos como gramínea, aquí vamos a ver justamente maíz y trigo. Fíjense que acá hay un poco menos de datos, pero en el caso de trigo la respuesta es de 340 kilos.
aquí estamos observando un incremento del 7,9%, un costo aproximado de 60 kilos por hectárea, y si hablamos de zinc y si hablamos de respuesta de mayor nivel, el cultivo mayor respuesta justamente es el maíz. En el caso de maíz, estamos hablando de promedios de 703 kilos con 9,1% de respuesta de rendimiento, y fíjense que en este caso, este nutriente que es demandado en cantidades importantes, 50 gramos por tonelada en el caso del maíz, a medida que se incrementan los rendimientos hay mayor demanda, y nuevamente aquí es donde podemos ver las máximas respuestas. Y como un último eslabón en la tecnología, ¿qué podemos hacer? Además de agregar nutrientes en las relaciones que las hojas o que los cultivos requieren, agregar los ácidos orgánicos que favorecen el metabolismo interno, es seleccionar ciertos aminoácidos que sabemos que se relacionan a esos mecanismos de inducción de resistencia de la planta que mencionábamos al comienzo. Y, por ejemplo, uno dice, bueno, una planta está restringida de crecimiento. ¿Quién es el que gobierna el crecimiento? Por un lado el agua, los nutrientes, pero por el otro las señales hormonales. Y ahí el principal compuesto son los ácidos, las auxinas, donde justamente el inductor de la síntesis es triptofano. Yo incremento el nivel de triptofano previo al estrés, voy a incrementar el crecimiento. Una opción sería hacerlo después del estrés, y lo dejamos para la pregunta, para discutirlo en el panel. Y si no, también agregar esos aminoácidos que ya mencioné que tienen que ver con el ajuste homótico, o esta cisteína que tiene que ver con la inducción de ciertas enzimas que se encargan de degradar esa especie reactiva del oxígeno que mencionamos y que de alguna manera también nos van a ayudar a reducir el estrés oxidativo de la planta. ¿Y qué es lo que logramos con Stress Stop? Acá le presento dos cultivos, en el caso de maíz, donde aquí con respecto al zinc se incrementa el nivel de respuesta, llegamos al 10%, y donde si miramos a los niveles de respuesta en los ambientes medios es donde encontramos los mayores niveles de respuesta, y en el caso del cultivo de soja, como vemos acá, la cantidad de puntos se empiezan a dispersar en los diferentes ambientes, tenemos más niveles de respuestas en promedio, 235 kilos, llegamos a un 8%, y lo que estamos queriendo aquí mostrar es que cuando uno puede seleccionar y potenciar esos mecanismos de respuestas que naturalmente tienen las plantas al estrés, podemos encontrar respuesta a la aplicación de bioestimulantes. Entonces, para resumir, ir cerrando esta presentación, con esta pregunta que arrancamos al comienzo, moda, ganancia real, podemos decir que los cultivos se encuentran más frecuentemente en condiciones de estrés. De las últimas 4 campañas que hemos analizado, estrés hídrico, estrés térmico, en el caso de maíz, temperatura por encima de 35 grados, son factores que afectan el estrés cultivo, que los bioestimulantes son una herramienta que permiten mejorar el comportamiento del cultivo en diferentes estrés en estaciones de campo, y que las probabilidades de respuesta son altas, mayores del 85%. ¿Qué significa eso? Si tomamos el total de casos y evaluamos niveles de respuesta, estamos en valores cercanos al 85%. De cada 10 lotes, 8,5 tienen respuesta, y que esas respuestas en promedio van entre el 5 y el 10% del rendimiento. Entonces, para finalizar, agradecerles AgroPro, a Martín, por la invitación, las redes donde nos pueden encontrar a nivel de Insuagro esta información, y bueno, y sobre el final vamos a estar abiertos a las preguntas que seguramente habrá. Bueno, Martín, hemos cumplido en el tiempo, así impecable, que todo tuyo. El tiempo, 20 minutos por reloj, espectacular. Y ya que está, te disparo la primera pregunta de Javier, que está en el chat. Dice, ¿cuál es el principal factor que afecta a la respuesta de bioestimulantes? Y dice, hay ensayos que no se observan respuesta. Capaz que en la conclusión ya, no sé, diste la respuesta. ¿Qué le puedes decir a Javier? Bueno, la primera respuesta, Javier, es que la primera respuesta en cuanto a comparando tecnologías, aplicación de fungicidas, respuesta fertilizante, están en valores similares esos niveles de respuesta, 85, 88, 90%, 95% le daban el metaanálisis a nivel mundial. Y el principal factor sería determinar cuál es el momento más probable que los cultivos van a entrar en estrés. Con eso nosotros ajustaríamos bastante el nivel de respuesta. Para dar un ejemplo clásico, ¿no? Esta campaña, en muchas zonas de Argentina, enero no llovió. Entonces, el periodo vegetativo de la soja o el periodo vegetativo de los maíces tardío fue donde tenemos los mayores niveles de respuesta en comparación a los estadios reproductivos, que fueron condiciones con lluvias excepcionales. Tuvimos tasas de crecimiento altísimas en los cultivos y eso después lo expresamos en rendimiento. Entonces, en esas condiciones, los niveles de respuesta bajan
y ahí es donde tenemos que afinar más la puntería con respecto al aumento de aplicación. O sea que es para discutir, Javier, pero creo que ahí tenemos una gran parte de la respuesta en donde podemos lograr mayores niveles y evitar esos problemas que tenemos de casos que no encontramos niveles de respuesta satisfactorios. Impecable, Edgardo, para seguir con la agenda. Bueno, sí, invitamos a todos a que sigan haciendo preguntas por el chat, así nos van ordenando, y pasamos a la presentación de Ezequiel, así que todo tuyo, Ezequiel. Bueno, primero, muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias, Agustina, a toda la gente de AgroPro por esta presentación y, por supuesto, muchísimas gracias también, Edgardo, por allanarme el camino. Siempre dice que Google Scholar dice subido sobre los hombros de los gigantes, así que voy a tomar eso y voy a llenar la presentación. Ahora voy a presentar la pantalla completa, o sea, quisiera en lo posible que me avisen si se ve bien, y en ese caso, una vez que me den el OK, sobre todo que la pantalla está completa, doy inicio a la presentación. Se ve perfecto, Ezequiel. Bueno, también, obviamente, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los presentes. La idea es que Guille, Edgardo y yo vamos a estar completamente abiertos a este tipo de preguntas y es, sobre todo, como decía Martín, dar un grano más de arena sobre el conocimiento de los bioestimulantes. Y voy a comenzar con uno de mis libros favoritos de física, que lo escribió el gran Stephen Hawking, que se llama Breve Historia del Tiempo. Y recuerdo que en el prólogo le había escrito que su editor le había recomendado no poner fórmulas físicas porque eventualmente iba a perder a la mitad de sus posibles lectores. Así que, en este caso, prometo que no voy a poner fórmulas químicas acá, pero voy a intentar ir al órgano molecular para poder explicar algunos bioestimulantes. La charla está titulada Bioestimulantes, moléculas pequeñas, grandes resultados. Y voy a dar una serie de máximas personales antes de ingresar a esto, pero siempre es más fácil tomar ejemplos de la vida cotidiana o ejemplos que se conocen bien como para poder ilustrar cada una de estas máximas. El 24 de junio de 1987 nace en la ciudad de Rosario Lionel Andrés Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero él fue diagnosticado cuando tenía 11 años con una deficiencia de la hormona de crecimiento. Y dada la situación económica de su familia, no podían costear este costosísimo tratamiento. Y es una de las razones por la cual termina siendo fichado por el Fútbol Club Barcelona. Si uno lee los artículos, basado en este caso, indicaría que si Lionel Messi no hubiese tenido este tipo de tratamiento, hubiese sido uno más del montón como futbolista. Y acá viene una de las primeras máximas. El momento oportuno de aplicación de los bioestimulantes es determinante para maximizar sus beneficios. Es decir, el momento fenológico de la aplicación es crítica para la eficiencia del bioestimulante. O sea, si a Messi le hubiesen dado las hormonas de crecimiento cuando tenía 22 años, no hubiese tenido ninguna respuesta. Vamos con otro caso. Si ustedes recuerdan, para los que tienen mi edad o un poco más, en los 90, fines de los 90, principios de los 2000, Yogurísimo saca una línea de yogures con probióticos, que en ese momento nadie conocía nada, no sabíamos qué eran los probióticos, no sabíamos cuáles son los beneficios. Pero Argentina hizo punta, sobre todo el CONICET de Tucumán, trabajando con probióticos, que básicamente son organismos microscópicos, bacterias, beneficiosas para nuestra flora intestinal. Y se ve que tiene gran efecto, sobre todo en la salud de los niños y niñas. Por eso hizo una asociación CONICET con la Serenísima para alargar los yogurísimos. Fíjense que fue un caso mundial y en el año 2012 se empiezan a ver los primeros reportes en los cuales indicaría que el mundo debería adoptar este tipo de tecnología. Entonces aquí viene la segunda máxima. Nosotros estábamos adelantados 15 años en ese momento. La adopción cotidiana de nuevas tecnologías requiere tiempo, capacitación y experiencia. Aún estamos a tiempo de adoptarla eficazmente y particularmente hablando del bioestimulante, por supuesto. Y otra cosa que les doy es que no todos los bioestimulantes son iguales. La especificidad del producto y el modo de acción determinan los resultados. Voy con un tercer ejemplo. La calvicie afecta a una gran cantidad de la población, obviamente sobre todo a las poblaciones masculinas. Hay un tipo de calvicie que está dada por una sobreproducción en una hormona que es la testosterona. Entonces lo que se vio es que si se utilizaba un fármaco que en su momento había usado como anticancerígeno y se bajaban las dosis, este fármaco se llama finasteride, se podía revertir los efectos de calvicie cuando estaban causadas por
esta alopecia que se llama alopecia androgénica. Fíjense la cantidad de finasterida que se usa, 1 miligramo. 1 miligramo de finasterida para una persona que tiene 100 kilogramos equivale a 0.01 partes por millón. Es decir, súper poco y nadie duda de los efectos que hace. Pero sí, a veces se duda como cuando se pregunta, che, pero si tiro 1 litro o 2 de productos por hectárea, ¿cómo puedo tener eficiencia? Bueno, estamos trabajando en órdenes de magnitud que están 100 o 1000 veces por encima de lo que se toma en finasterida. Entonces, tercer máxima, las concentraciones adecuadas de bioestimulantes definen su eficacia. No siempre por utilizar más o menos, esto es mejor. Lo que hay que saber es cuál es la curva de dosis y respuestas. Entonces, acá la dosis sí importa, y a veces poca dosis hace máximos beneficios. Después hay otro ejemplo que quiero dar. Si nos vemos cómo era la visión de la salud de unos 30 o 40 años atrás, estaba enfocada en fármacos. Y más 100 años atrás en algo que se conocía la bala de plata. Pero esta visión empezó a cambiar. Ya no importa únicamente el fármaco para mejorar la salud de las personas, sino que se tiene una visión más holística, es decir, más integral. Importa a qué nivel nutricional tiene esta persona, se está comiendo bien, está comiendo mal, tiene estrés, no tiene estrés, tiene buena flora intestinal, no tiene buena flora intestinal. Entonces aquí vamos a la cuarta máxima. El todo es más que la suma de las partes. Buscar la sinergia entre bioestimulantes y el manejo agronómico convencional es fundamental. Y obviamente el éxito de un bioestimulante depende tanto de la calidad del producto como del manejo agronómico adecuado. Es decir, tenemos que empezar a ver a la agricultura desde una visión holística, desde una visión integral donde todo suma. Y les regalo una quinta máxima que no les voy a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar un caso particular. El ambiente modula la respuesta, y esto se da para todos los organismos. La eficacia de un bioestimulante está condicionada por el entorno del cultivo. Los bioestimulantes no reemplazan una buena nutrición vegetal, pero esto sí es importante, la complementan y sobre todo la potencian, es la sinergia que hablaba en la cuarta máxima. ¿Cómo les voy a mostrar esto? Bueno, si es real que el medio ambiente o todas las condiciones manejan o hacen distinto que los cultivos, digamos, tengan respuestas distintas, entonces yo agregar bioestimulantes frente a condiciones de estrés debería tener una respuesta mayor frente a condiciones normales. Y lo hemos ensayado con nuestro producto, que es el Biomix, comparando condiciones favorables versus condiciones desfavorables extremas. Condiciones donde había una buena cantidad de agua, donde había una buena cantidad de nutrientes disponibles, buena cantidad de sol. La soja, en ese caso, tuvo buenos rendimientos, pero cuando agregamos Biomix, hemos obtenido un 10% de aumento de rendimiento. Ahora, en condiciones de estrés hídrico brutales, con condiciones de estrés xenobióticos brutales, también vimos que tenía, obviamente, una respuesta positiva, pero fíjense el nivel de la respuesta positiva. Saltamos del 10% al 70% de aumento de rinde. Esto es relativo. Absoluto, saltamos de 500 y pico de kilos contra 630 kilos de diferencia. Ahora bien, vamos un poquito a desmenuzar qué son los bioestimulantes y por eso es que me voy a subir a los hombros de Edgardo. Él ya me dio la definición, así que no voy a ahondar tanto en esto, pero vamos a decir que quizás podamos dividir a los bioestimulantes en 7 familias. Entonces, una empresa que venda un bioestimulante va a contener al menos una de estas familias, pero puede contener una mezcla de estas familias. Por un lado vamos a ver que están los aminoácidos y péptidos, después hay otro tipo de bioactivadores de origen natural, también tenemos una familia que se llaman de ácidos húmicos y fúlbicos. Hay microorganismos que son benéficos, y esto después podemos abrir un poco la consulta sobre esto. Y también vamos a contener extractos de algas, y también podemos tener artículos y bioestimulantes de origen inorgánico. Y ahora voy a hablar uno por uno, para poder desmenuzar un poco para qué se usan, dónde se usa y qué es lo que es esto. Por un lado tenemos los denominados, o al menos que a mí me gusta denominar, los ladrillos de la vida. En este caso, porque es para toda la vida, podemos decir la vida vegetal. Y estos son los aminoácidos y los péptidos. Los aminoácidos son componentes básicos de las proteínas y como son componentes básicos de la proteína, desempeñan funciones cruciales, sobre todo en el metabolismo de la planta, pero funciones estructurales y otro tipo de funciones. En general se pueden obtener mediante hidrólisis de proteína de origen vegetal o animal. ¿Cuál es la principal virtud que tienen los aminoácidos y péptidos? Esto viene
si bien la ciencia continúa investigando a ver dónde son los mecanismos puntuales que están trabajando, la comunidad científica hoy está de acuerdo que el principal beneficio es en el ahorro energético para la planta. Por lo que explicaba Edgardo, se puede utilizar como componente estructural para generar fitohormonas, así como se puede utilizar para otro tipo de facilitadores. Y también tiene un gran efecto protector, especialmente en momentos de estrés. Y esto es como darle una barra energética a un deportista. Le está dando un boost de energía, un shoot de energía. Esto va a ayudar a que la planta pueda recuperarse rápidamente ante situaciones de estrés, helada, granizada, bajo cantidad de agua, estrés hídrico, etc. Pero también, por medio de algunas funciones quelantes, facilita la toma de ciertos nutrientes. Por otro lado, la segunda familia son la de los ácidos húmicos y fúlvicos. A mí me gusta denominarlos los arquitectos del suelo fértil. ¿Qué son ácidos húmicos y fúlvicos? Moléculas súper complejas. Pero, en general, esto vienen como resultado de la descomposición de materia orgánica a lo largo de miles de años. Es por eso que, en general, la fuente más usada es la leonardita, y es una fuente no renovable. Nuestras empresas, junto con otra empresa que está trabajando con nosotros, es la primera que hay en Sudamérica trabajando para encontrar fuentes renovables de ácidos húmicos y fúlvicos para poder traerlos como bioestimulantes. ¿Dónde está la principal virtud? Bueno, en dos puntos en particular, y esto va a depender de qué es lo que hace el ácido húmico y qué es lo que hace el ácido fúlvico. El ácido húmico en general mejora la estructura del suelo. Tiene una molécula de gran tamaño, aumenta la aireación, aumenta la capacidad de retención de agua del suelo, entonces la convierte en un mejor donante de agua y micronutrientes para la planta. Y después los ácidos fúlvicos son más pequeñitos, pero son muy buenos para quelar ciertos nutrientes, en particular los micronutrientes, y en particular aquellos de orígenes catiónicos, hierro, zinc, manganeso. Como quelan este tipo de compuestos, lo que hace es mejorar la absorción a través de las raíces de las plantas. ¿En qué termina todo esto? Optimizan la eficiencia en el uso de los nutrientes. Tercer tipo de bioestimulantes, extractos de algas marinas, un hermoso cóctel beneficioso que proviene de nuestros océanos. Y en particular, se trabaja mucho con los extractos de algas pardas. Al día de hoy, la comunidad científica sigue estudiando porque es muy complejo este tipo de extractos y las plantas tienen funciones muy complejas, mucho más complejas que los seres humanos, porque tienen mucho más ADN. Después puedo explicar por qué. Pero estos extractos lo que se vieron que son ricos en mezclas complejas de compuestos bioactivos. Varios tipos de compuestos bioactivos. Por un lado puede tener manitol, alginato y betaínas, como betaínas ya lo explicó Edgardo. Esto lo que hace es ayudan a mantener el equilibrio hídrico y protegen a las células del daño. Pero también tiene fitohormonas naturales, y esto lo que hace es promover el desarrollo radicular y el crecimiento general del cultivo. Sobre este punto ahora, microorganismos beneficiosos, no me voy a adentrar en este tema, porque esto da para otra charla de 20 minutos, así que Martín, si nos querés volver a invitar para hablar de esto, más que bienvenidos, hay un montón para hablar y esto se puede utilizar. Pero sí voy a hablar sobre el quinto elemento, que es extractos de plantas. Esto, si bien tiene un uso bastante ancestral, es bastante nuevo en el uso terapéutico para la planta, nutricional para la planta, y sobre todo en las empresas que están comercializando este tipo de productos. Hablamos de la sabiduría de la naturaleza. Esto funciona, los extractos de plantas, similar a los extractos de algas. Pero las plantas tienen otro tipo de compuestos. Es muy rica en fenoles, es muy rica en terpenoides y es muy rica en aceites esenciales. Como son componentes que requieren también las plantas y los cultivos, lo que se está viendo es que esto lo que hace es estimular los mecanismos de defensa naturales de las plantas. ¿Cómo funciona? Como si fuera una vacuna. Entonces lo que hace es que la planta comience a resistir ataques de plaga y enfermedades, es decir, le aumentan las defensas antes de que ocurra el estrés. Después, por otro lado, tenemos quitasanos y otros biopolímeros. El quitasano, para ponerlo en común, es un biopolímero que deriva de la quetina y particularmente se encuentra en los exoesqueletos de crustáceos. Hablando en criollo, es la cáscara que van a ver en los mariscos. Lo que se hace es que este tipo de cáscara es rica en ese biopolímero y este biopolímero tiene un efecto elicitor sobre la defensa de las plantas. Es decir, es otro tipo de mecanismo que aumenta la defensa de las plantas. Y también, en menor medida, si se hace a nivel foliar,
forma una fina película protectora sobre frutos y hojas, reduciendo la pérdida de agua. Y finalmente tenemos compuestos inorgánicos beneficiosos. Pequeñas dosis, grandes efectos. Acá, ojo, lo que yo quiero diferenciar es que voy a llamar a compuestos inorgánicos beneficiosos a aquellos compuestos que no son considerados nutrientes esenciales, pero sí tienen un efecto, y un efecto bioestimulante. Y voy a dar un ejemplo, el silicio. El silicio se acumula en las paredes celulares, lo que hace es que refuerza la estructura de la planta y aumenta la resistencia mecánica, plagas, enfermedades, entre otro tipo de cosas. ¿Qué quiero que se lleven con esto? Hay una revolución silenciosa. Hay muchos tipos de bioestimulantes y que este tipo de bioestimulantes deberían ser esenciales y estar puesto como default para cualquier receta agronómica. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque prepara la planta, la aumenta. Vamos a ver qué es lo que hace. Mejoran calidad y estructura del suelo, estimulan la actividad microbiana del suelo, potencian la absorción de nutrientes, reducen contaminación ambiental, aumentan biodiversidad del suelo, aumentan defensa de los cultivos, detoxifican frente a cultivos xenobióticos y sobre todo le da altas defensas frente a condiciones de estrés. No habría que tener demasiadas dudas que este tipo de bioestimulantes deberían ser agregados para todo tipo de cultivos. Ahora voy brevemente a explicar qué es Omics. Nosotros somos una muy joven empresa, pero en realidad somos un conjunto de socios y trabajadores que tenemos décadas de experiencia en el rubro. Y nos diferencia algo. Nosotros creemos en la agricultura personalizada. Es decir, esto viene de la medicina personalizada, donde tu tierra, tu plan, tu cosecha. Nosotros trabajamos como socios estratégicos de los productores, conociendo cuáles son las carencias y deficiencias que tienen, qué tipo de cultivo quieren ser, juntándonos con la visión que tienen los productores y dándole y trabajando juntos, no solamente productos, sino conocimiento, servicio, asistencia para mejorar sus cosechas. Nuestra red de investigadores está en 4 países, estamos presentes en Argentina, en Brasil, en Reino Unido y en Alemania, y verán que trabajamos con universidades top a nivel mundial, como University College London, Cambridge, la Universidad de Brasilia, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, junto con otros entes nacionales e internacionales. Ahora, brevemente voy a explicar cuál es nuestra línea de bioestimulantes. Nosotros, el bioestimulante estrella que tenemos es Biomix, que es una mezcla concentrada de aminoácidos y péptidos obtenido mediante hidrólisis enzimáticas, a la cual le adicionamos ciertas fitohormonas y concentrados de algas. Esto lo que hace es reforzar la defensa natural de los cultivos contra estos bióticos y abióticos, y es un excelente potenciador de las capacidades nutricionales de las plantas. Cuando diseñamos este tipo de productos, siempre nos basamos en la literatura científica y en nuestra red científica de expertos. No todos los péptidos y no todos los aminoácidos tienen la misma importancia. Entonces lo que queremos nosotros lograr es esto, es trabajar con ciertas cantidades esenciales, como le dije en mi segunda máxima, las concentraciones sí importan, para poder obtener el máximo beneficio de cada uno de estos aminoácidos libres, así como sus aminoácidos totales. Cuando nosotros hacemos ensayos a campo, utilizamos la filosofía 2+2. Es decir, no mandamos ningún producto a comercializar, sino tiene 2 años de ensayos a microescala en laboratorio, invernáculo, invernaderos, y 2 microensayos en parcelas, en condiciones reales, en campo. Y acá les muestro algún ejemplo, como les mostré en soja, para no entrar. Cuando damos una receta agronómica completa, es basada en triplicados, ensayos hechos con terceros, y sobre todo ensayos hechos con profesionales en el sector, donde nosotros solamente tenemos que ver cuáles son las características que se están evaluando sin tener mano sobre el ensayo. Esto es exteriorizar. Y esto es lo mismo que hacen las farmacéuticas para poder sacar un fármaco al mercado. En Girasol vemos que en los 2 años de prueba que tuvimos, vimos 16% de aumento de rinde, 23% de aumento del rinde, siempre por encima de los 500 kilos por hectárea. Maíz, también tenemos cuestiones positivas, 500 kilos de eficiencia, 5% aumento de rinde. Trigo y cebada, también vemos 5 a 8% de aumento de rinde, siempre estamos alrededor de los 300, 600 kilos por hectárea. Así que para ver esto siempre digo lo mismo, esto no es un gasto, esto es una inversión.
Muchísimas gracias. Estamos, creo que, en tiempo para una pregunta. Les dejo acá mi línea de contacto. Pueden escanear para ir a la página web, pueden ingresar a cualquiera de las redes sociales de la empresa, o si quieren hablar conmigo en forma directa, aquí está el email y acá está LinkedIn. Muchísimas gracias. Impecable, Ezequiel. Muy buena presentación. Hay algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final. Te voy a pedir, Guille, si puedes ir presentando y bueno, vamos con tu parte. Decime si estás ok. Bueno, Guille está conectado en viaje, pero bueno, decinos si está. Mientras tanto, para una pregunta, Ezequiel, hasta que Guille pueda lograr la presentación. Hay algo que vos hablaste mucho del tema de, bueno, varias de las máximas, y hablas mucho del momento. Y bueno, hay algo que por ahí, para ya ir entrando un poco a las conclusiones finales, ¿por qué hay una adopción baja en Argentina del uso de bioestimulantes? Y uno dice, si se usa en vegetativo temprano, vos hablabas de maíz, y usás un producto, y gran parte, cuando uno aplica, va al suelo, porque si un maíz está en B4 o B5, el 90% de lo que uno aplica va al suelo. ¿Cómo deberíamos, digamos, uno dice, bueno, si se lo estoy tirando a las hojas, pero el grueso va al suelo? ¿Cómo sería? ¿No le importa tanto que se nos escape y no seamos eficientes en la aplicación? Bueno, eso es una buena pregunta. Obviamente que todas las tecnologías van de la mano. Una buena tecnología, vos podés tener la mejor de las tecnologías en un bioestimulante, pero si no tenés una buena tecnología en la aplicación y tenés muchas pérdidas, en definitiva no vas a ver el efecto deseado. Hay varios de los bioestimulantes que aún yendo a suelo, en definitiva pueden tener efectos después por toma, pero eso obviamente va a tener, hay que tener en cuenta cómo es la tecnología en la cual fue diseñado estos bioestimulantes. Muchas de estas biotecnologías en realidad lo que están diseñadas es para toma por vía foliar y quizás no tanto por vía radicular. En ese caso sí va a ser muy importante maximizar la forma de aplicación sobre esa vía foliar. Es cierto que en muchas cuestiones es antes mejor, sobre todo como decía Edgardo, en cuestiones de estrés, siempre es mejor preparar a la planta antes de que tenga el evento de estrés, porque si no termina pasando eso, el contenido energético, la energía no se crea ni se destruye, el contenido energético de la planta va a estar preparada a la situación de estrés una vez que ocurrió. Entonces, lo que quiero que quede claro es, hay siempre una ventana de aplicación, mientras antes, en muchos de los casos, mejor, pero hay que maximizar la tecnología, este tipo de tecnología tiene que ir acompañada con tecnologías de aplicación eficientes. Cuando es por vía foliar, también es importante, obviamente, que se disperse bien el bioestimulante sobre la planta, entonces por ahí se pueden agregar algunos tipos de adyuvante o coadyuvante que lo que hace es reducir la tensión superficial, aumentando el área de exposición para la toma correcta por vía foliar. Excelente, Ezequiel. Bueno, ahí ya Gui está proyectando. Si podés, Gui, ya es tu turno. Fíjate abajo a la derecha si querés ampliar para que se vea en pantalla completa. Igual, si no, así se ve, pero bueno, es tu turno. Decinos si nos escuchas bien y metele y vamos por tu parte. Hola Martín, buen día para todos. Sí, no puedo ampliar la pantalla. A ver si me ayudas desde ahí. Guillermo, quizás sea porque tenés que compartir pantalla completa, no la pestaña, lo mismo que decía hoy, ¿vale? ¿Cómo hago entonces? Si querés, dejar de compartir y cuando volvés a poner compartir, pone toda la pantalla. Por lo pronto, Gui, se te ve y se te escucha muy bien, así que tenés buena conexión. Quédate tranquilo. No, tengo buena conexión, pero no estoy pudiendo.
Mientras tanto, vayan dudas preguntando por el chat. Ya vemos que sigan agregando, veo que hay algunas, así las dejamos para el final, cuando cierre Guille, hacemos estas preguntas. Bueno, igual se ve ahí, no se ve pantalla completa. No la puedo bajar. Avanzar de esa manera si no No la puedo bajar, Martín. No te preocupes, así yo veo bien, a no ser que tengas gráficos con letra más chiquita. Sí, el tema es que no estoy pudiendo bajarla, ¿viste? Bueno, esa es la primera diapo. No, esa es la última. Mirá, bueno, si querés compartirla e intentamos pasarla a nosotros, pasámela por chat. No la tengo en el chat, la tengo en la computadora, pero bueno. Perdón, fíjate que el cursor lo tenés abajo de todo, del Sí. lado derecho de la pantalla. Por ahí si subís ahí, te deja ir corriendo para abajo. No me deja, che. No me deja. Qué pinta. Ah, No. porque, Guillermo, tenés que pararte en la página esta. Estás adentro del Meet queriendo marcar desde la pantallita del Meet. Por eso es. ¿Cómo hago entonces? Salí del Meet y andá a la presentación. Claro, parate en la presentación directamente. No cortes, pero... ¿Estamos? Ahí te deja moverte. Ahí ¿Ahí está. se ve? Ahí está, arranca Hola. así sin preguntar, se ve bien. Disculpen, muchachos, por la demora. Gracias, Martín, gracias, AgroPro. La verdad que un lujo las presentaciones de Edgardo y Ezequiel. Hallaron un montón el camino. Yo voy a arrancar presentando los mapas del simposio de fertilidad que se hizo en Rosario en el mes de mayo, que me parece que nos pueden dar un poquito el marco donde estamos hoy parados en Argentina en cuanto a la nutrición de los suelos. Fíjense que esto es el fósforo en Argentina. No sé si la están viendo esa. Se ve perfecto. Perfecto, bueno. Desde los suelos prístinos, fíjense hasta el 2011, 2018 y cómo estamos hoy, 2024, ¿no? Con varios puntos del país que ya están con niveles muy bajos de fósforo. Esto del fósforo en Argentina lo conocíamos, ¿no? La verdad que es algo que se nos viene complicando hace tiempo por la falta de reposición, por los rendimientos. Bueno, el norte argentino, que veo que hay varios conectados del norte, es el único que viene sobreviviendo a esta mineralización que estamos haciendo del fósforo. Este es el potasio que abundaba en casi toda la zona central. Sabíamos de un déficit en la Mesopotamia, Entre Ríos venía con un déficit parecido a lo que es Uruguay y obviamente Brasil, pero campaña 2018, fíjense cómo ya en algunos puntos se pusieron rojos y la falta de potasio hoy está llegando a la provincia de Santa Fe. Esto es calcio y magnesio, dos nutrientes que sobreabundaban en Argentina. La verdad que se han caído, se han desplomado, sobre todo estos últimos 5 años, y vemos que indefectiblemente son dos cationes que empiezan a ser problemáticos para la producción, ¿no? Los puntos ahí del oeste de Buenos Aires, del sudeste de Córdoba para el calcio realmente son realmente llamativos. Esto es el boro. El boro sabíamos que se venía cayendo, un micronutriente que hoy tiene muchísima respuesta. Han hablado antes los colegas un poquito del boro, un nutriente que en los próximos años va a ser quizás lo que fue el zinc hasta ahora, ¿no? Acá está el zinc. Fíjense cómo el zinc se viene cayendo. Recién la campaña 2024 es el único elemento que empieza a estabilizarse, producto que está en la explicación en las importaciones de zinc que ha tenido Argentina en los últimos años. Ha incorporado el zinc como
como nutriente y bueno, se empezó a fertilizar y eso ha permitido que la caída no sea tan brusca como el resto de los nutrientes, pero seguimos con valores muy críticos casi para el 70% del país, ¿no? Y finalmente para mí el más importante de todos, que es la materia orgánica. La materia orgánica que es la que nos da, nos muestra la salud del suelo, se viene destruyendo, venimos perdiendo materia orgánica, hay muchos más mapas de fertilizar del ingeniero San Rosas, pH, salinidad, acidez, van todos en concordancia con esto que nos está pasando con la materia orgánica, que venimos perdiendo carbono, venimos perdiendo vida en esos suelos, venimos perdiendo porosidad, aumenta la densidad aparente, aumenta la cantidad de suelos salinos, tenemos muchos problemas de acidez en otros suelos, el pH pasa a ser también un punto que se empieza a complicar, o sea, es realmente el cuadro que estamos viviendo hoy en los suelos de Argentina, yo creo que es dramático, por no decir en algunos ambientes hasta obsceno, como hemos perdido calidad y los suelos se tornan cada vez menos productivos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero presentar por un lado es esto, venimos sacándole vida y nutrientes a los suelos y por la otra punta estamos con los rindes cada vez más estancados, ¿no? Entonces, hace 10 años que tenemos los rindes planchados para todos los cultivos. Entonces, por un lado, esta deficiencia que viene de abajo y por otro lado, no logramos aumentar los rendimientos. Entonces, yo creo que llegó la hora en el país de decir, bueno, no le podemos dejar toda la siembra directa, no podemos pensar solamente en una fertilización de arrancador, una fertilización de base. Si queremos realmente empezar a competir con el resto del mundo, Argentina tiene que hacer un cambio, un switch urgente, porque de esta manera va a ser cada vez mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, acá están un poco las conclusiones de ese momento, pero bueno, la caída de materia orgánica, la caída de pH, los valores de fósforo en el norte, pero el 60% de la superficie cultivada argentina con break bajos a medios, valores de K y de MG inferiores a los 2018, particularmente en el centro oeste de Buenos Aires, el potasio en Entre Ríos, 22% de la superficie argentina con valores muy bajos de potasio a medios, valores de zinc en general un poquito superiores a los del 2018, por esto que les comentaba de que se empezó a tener en cuenta, y los de boro, 70% de la superficie muestrada, valores bajos a medios. O sea, un diagnóstico realmente muy complicado. Ahora, ¿por dónde arrancamos, no? Yo creo que la primera manera de arrancar todo esto es el diagnóstico. El diagnóstico lo estamos viendo, está complicado. ¿Se puede revertir? Por supuesto que se puede revertir. Y ahí cómo intervienen los bioestimulantes, ¿no? Cómo intervienen los fitoestimulantes. Creo que intervienen de diferentes maneras. Lo han explicado bastante los colegas anteriormente, pero creo que lo más importante de todo es que parte de muchos de los fitoestimulantes se hacen con micronutrientes, con macronutrientes y que hacen un aporte en momentos estratégicos, con rutas metabólicas, con rutas enzimáticas, a veces un poquito diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver con el fósforo y el nitrógeno de base que estamos trabajando. Inclusive, como muchos actúan como ley del mínimo, a veces nos abren pequeñas ventanitas que se traducen en incrementos de rendimiento realmente muy interesantes. Frente a la pregunta que surgió anteriormente, ¿por qué los fitoestimulantes no muestran siempre una respuesta positiva? Y yo creo que eso es parte del trabajo que hay que hacer, ¿no? Tenemos coeficiente de variación cuando medimos este tipo de productos un poco más importantes que en el resto de comparaciones que estamos acostumbrados a testear, como puede ser dos híbridos, Martín, un híbrido viejo contra un híbrido nuevo, variedades, o lo tradicionalmente, sí, por el lado de la genética, digamos. Yo creo que con los fitoestimulantes tenemos que tener muchos más Ns, tenemos que trabajar sobre coeficiente de variación que a veces son un poquito más altos, pero lo importante son las respuestas en kilos, ¿no? Cuando uno junta muchos N, las respuestas en kilos son realmente muy interesantes.
Y acá vienen los momentos cuando entran los fitoestimulantes, ¿no? Y yo creo que el momento, uno de los momentos más importantes es el tratamiento de semilla. En Argentina estamos con un tratamiento de semilla realmente obsoleto, y eso, Martín, lo hemos trabajado juntos desde hace algunos años, ¿no? Yo creo que llegó el momento de empezar a ver que desde la semilla empezamos a crear el rendimiento. El resto de los países del mundo lo están haciendo. Se está nutriendo la planta, se le está poniendo estimulación. Creo que es clave que la semilla arranque una planta más vigorosa, un sistema radicular más sano y más potente. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ir al lote y descansar mucho más raíces. Y esto se lo digo por ahí a los jóvenes profesionales que me están escuchando. Ni bien entren al lote, miren las raíces, descansemos, porque la raíz es un poco el que nos va dando idea de la salud de la planta, ¿no? Y es una caja negra que está ahí abajo, que no la miramos con el detenimiento que tendríamos que mirarla, ¿no? Yo creo que es un punto importantísimo. Y los tratamientos profesionales de semilla en Argentina tienen que tener más en cuenta esto. Ser más ofensivos, empezar a agregarle rendimiento de semilla. Creo que ahí es un punto clave, ¿no? Tanto en híbridos como en autógamas. En híbridos por ahí nos chocamos que hay que trabajarlo más a nivel industrial, pero en autógamas a veces el costo nos deja fuera de la cancha, y creo que hay que pasar a transmitir al productor que esto no es un costo, sino que es una inversión. Entonces, los tratamientos profesionales de semillas para mí pasan a ser claves. No hay que venderlos con la expectativa de un crecimiento de rendimiento únicamente, a pesar de que muchas veces lo tienen, sino que fundamentalmente hay que hacerlo a través de lo que es la ganancia en una planta más vigorosa, en un sistema radicular más potente, más profundo, y bueno, después suele eso rebotar en un aumento de rinde. Nosotros desde Spraytec, el producto que tenemos para acompañar el tratamiento profesional de semilla junto con los terápicos, junto con los productos defensivos, es el Topseed, que es una combinación de muchos productos, que tiene macro y micronutrientes. El Topseed tiene, entre otros de los productos que nombró Ezequiel, el silicio como un componente muy importante, que es un elicitor natural muy poco tenido en cuenta, ¿no? Y que creo que es un producto que ayuda muchísimo, sobre todo en aspectos defensivos de esa semilla. El Topseed es un producto que tiene mucho recorrido en el mercado, compatibiliza muy bien con los productos biológicos. Toda la paleta de Spraytec es de productos químicos, no tiene productos biológicos, y quizás lo más interesante que tiene es esta combinación de micronutrientes, macronutrientes, aminoácidos, ácidos carboxílicos y ¿cómo se llama? Y este silicio, que hacen que la planta realmente tenga un nacimiento mucho mejor. Vuelvo a repetir, en Argentina tenemos que cambiar esto, el resto del mundo lo está haciendo. Yo siempre digo el caso de los brasileros que le están poniendo de todo a la semilla, entre 8 y 10 productos, obviamente con muchas más necesidades, pero toda la parte química va a la semilla y el biológico va al surco. Hoy el productor brasilero de punta está metiendo los biológicos, azospirillum con el de sodio, la tricoderma en trigo, lo que fuera, separado de lo químico, va en el surco con la sembradora chorreado, ¿no? En algún momento Argentina, cuando empecemos a complejizar más el tratamiento de semilla, debemos pensar un poquito en este tipo de transformación, porque los resultados son mucho mejores, ¿no? De separar lo químico de lo biológico. La segunda etapa de los tratamientos tiene que ver con lo que es la etapa vegetativa temprana. Acá tenemos otro problema también importante, a pesar de todos los beneficios que comentaron los colegas recién. El productor argentino no entra al lote. Entonces, si no entramos al lote, ¿cómo vamos a estimular a la planta? Tenemos muy pocas oportunidades y uno tiene que
aprovechar esas oportunidades, que es un herbicida de cierre de surco, a veces un fungicida en forma temprana, pero no tenemos muchas más de esas instancias porque no hay todavía un concepto de entrar para estimular la planta. Nosotros trabajamos mucho en mezcla con los herbicidas, sobre todo con herbicidas que suelen tener un efecto fitotóxico sobre la planta, hay que detoxificarlos, es un gasto energético, y ahí aparece el Topsin, que es el producto más conocido, o el producto con el que la empresa está trabajando en estadios vegetativos, que combina también toda la parte de macronutrientes, micronutrientes, con zinc, con boro, con molibdeno, con cobalto, le agrega aminoácidos, le agrega todo lo que tiene que ver con productos que intensifican y mejoran la estimulación de la planta, ¿no? Desde temprano. Y eso lo que provoca es que la detoxificación sea mucho más rápida, la planta sale mucho más rápido de ese estrés. En general el productor arranca con los fitoestimulantes seguramente a través de un estrés del tipo biótico, ¿no? Como puede ser un herbicida, y lo hace una vez que ya lo tuvo de estrés. Entonces aparecen más que nada como recuperadores, como antiestresantes. Lo que estamos tratando de lograr es que entre directamente con la mezcla del tanque con el herbicida. Creo que eso es algo que se está empezando a generalizar. En el caso del Topsin tiene la ventaja que tiene toda la parte del Fulltech, que es el auxiliar premium de la compañía, que corrige agua, que estabiliza pH y que tiene toda la tecnología de aplicación, porque es antiespumante, antideriva, homogenizador de gota, con una gran capacidad tensioactiva. Entonces todo eso hace que realmente tengamos... ¿Se perdió? No. Se escucha perfecto, Guille. Bueno, no, te decía que eso lo que hace es que no tengas que pensar en un coayudante, directamente en la mezcla del tanque vas con el Topsin. Hay muchos productores que hoy están entrando con el herbicida, con Topsin y no con ningún coayudante, ningún tensioactivo ni ningún aceite. Esa primera parte creo que es fundamental, es una parte mucho más visual. El tratamiento en estadios vegetativos generalmente responden a un efecto de una recuperación muy rápida de la planta, y en general eso se traduce en 200, 300, 400 kilos de rinde, asociado muchas veces a esa pérdida que ha tenido la planta por el herbicida y la mitigación que produce. También hay una mitigación de los herbicidas de carryover que hay en el suelo, ¿no? Estamos sufriendo un estaqueo muy, muy importante de productos en el suelo, hay zonas que están mucho más complicadas que otras, y en eso, bueno, nuevamente el sistema radicular nos acusa, y todo lo que tiene que ver con la fitoestimulación ayudan notablemente a mitigarlos y a detoxificar rápidamente los problemas por los herbicidas de carryover de los suelos. Así que otro factor muy interesante a tener en cuenta. Sobre todo, bueno, en lotes alquilados que uno muchas veces no sabe bien de qué han venido, ahí se acumulan mucho más productos y creo que puede ser algo muy, muy interesante incorporarlo por ese lado también. Así que bueno, el Topsin también para estreses del tipo abiótico, lo que puede ser un granizo, lo que puede ser una helada, obviamente estreses del tipo térmico e hídrico, es un producto que se utiliza mucho. Siempre decimos esperar la lluvia, esperar que la planta se empiece a recuperar para recién entonces aplicar el fitoestimulante, en este caso el Topsin. Y después, para la última etapa, que es la etapa reproductiva, que es la más larga, acá sí que prácticamente entramos muy poco a los lotes, en soja para una enfermedad de fin de ciclo, alguna chinche, en maíz directamente no se entra, en girasol tampoco, en trigo con alguna roya media tardía, pero son momentos claves, ¿no? Son momentos claves que estaría buenísimo empezar a desafiarlos con productos que tengan mucha parte nutricional,
nosotros tenemos la experiencia en Brasil entre R4 y R7, los productores están entrando 4 veces, 2 por chinche, 2 por enfermedad de fin de ciclo, y cada vez que se entra se refuerza con potasio. Si bien ese potasio para ellos es muy escaso, nosotros estamos viendo respuestas del potasio realmente muy interesantes, porque van a ayudar muchísimo en lo que es el peso del llenado. Para la última etapa nosotros trabajamos principalmente con productos que además sean inductores de resistencia, que tengan el aporte de micronutrientes, como puede ser el cubo, que aporta boro, pero además tiene cobre, ese cobre actúa también como un elicitor, tenemos productos que nos permiten trabajar en forma complementaria con el fungicida, ¿no? El fungicida siempre se va por xilema de una forma muy sistémica. Los inductores de resistencia que tiene la empresa trabajan por xilema y vuelven por floema. Y en eso es la verdad que es un complemento espectacular para, sobre todo pensando en enfermedades necrotróficas del entrocrecimiento, enfermedades que vienen desde abajo y que muchas veces en el caso de una soja uno está haciendo una aplicación en R3, R4, pensando en enfermedades de fin de ciclo, pero de abajo viene una septoria, de abajo puede venir una cercospora y no llegamos con el producto y bueno, el cubo en este caso es un producto que llega hasta abajo y puede complementar muy bien a los fungicidas. Estamos también con el Absortec, que es principalmente un nitrógeno foliar, también con inductores de resistencia, también con micronutrientes, ahí con cobre, con manganeso, con fósforo, con boro. Esa aplicación tardía ayuda mucho al rendimiento, trabaja mucho en la calidad, obviamente está muy probado en trigo. Acá no vamos ya con dosis de centímetros cúbicos, sino que vamos con dosis de litros, 2 o 3 litros por hectárea. La combinación de Absortec con cubo es una combinación que nos está dando mucho resultado y que realmente creemos que puede ser un aporte muy interesante al sostenimiento del rendimiento y a la mejora de la calidad. El tema básicamente es entrar al lote. De alguna forma tenemos que entrar al lote. Yo creo que la llegada de los drones en ese sentido puede hacer un aporte interesante, que hasta ahora no estaba, y que, bueno, nos va a permitir, vuelvo a repetir, desafiar rendimientos con aplicaciones tardías que van a colaborar tanto en la parte sanitaria como en la parte nutricional. Tenemos un producto que se llama Tractus Kit, que salió el año pasado al mercado, que es un polvo mojable, lo estamos utilizando en medio kilo por hectárea, viene ya en el pack con el Fulltech, y lo que nos permite ese producto con un boro al 18%, con 2 fuentes quelatadas de rápida dilución, es intervenir rápidamente con un boro que habitualmente tiene demora dentro de la planta, tiene una dilución muy rápida, actúa rápidamente, y ese boro actúa en la parte reproductiva de la flor, y realmente vemos respuestas interesantísimas, no solamente en girasol y soja, sino también en maíz. Hoy estamos viendo respuestas al boro tan importantes en maíz como con el zinc. O sea, hay casi más respuesta al boro que al zinc en maíz, con lo cual estamos viendo lo que yo te decía antes con los mapas, ¿no? El boro se está transformando en un nutriente importantísimo y las gramíneas empiezan a acusar respuestas realmente muy, pero muy interesantes. Entonces, nada, estos 3 momentos que uno va viendo, que es aprovechar el tratamiento de semilla, empezar a meterle nutrientes, empezar a meterle elicitores, empezar a transformar en esa semilla con mayor valor agregado, porque desde temprano se empieza a capturar rendimiento. La etapa vegetativa, que es quizás donde más están interviniendo hoy los fitoestimulantes, quizás mucho más como antiestresantes, sino tanto como una estrategia de nutrición. La etapa reproductiva, que ojalá se empiece a trabajar mucho más, porque bueno, nos gustaría muchísimo ver en un maíz una aplicación con boro, una aplicación con zinc también tardío. Estamos trabajando mucho con magnesio, tenemos un producto Tractus Reforce, que realmente en Brasil se está trabajando muchísimo como un antiestresante, casi como un antitranspirante, ¿no? Porque trabaja ese magnesio muchísimo en la clorofila, esa clorofila es fotosíntesis, y esa fotosíntesis en momentos de estrés, realmente vemos unas respuestas interesantísimas. Y dejé para el final, Martín, no sé cómo estoy con el tiempo, quizás la cuarta etapa, que en Argentina no está nada desarrollada, y que es un cambio para mí de paradigma, que es empezar a fertilizar el suelo.
o el sistema suelo-planta, ¿no? O suelo-planta-agua, suelo-planta. Nosotros hasta ahora venimos fertilizando siempre con el concepto de nutrir la planta. Y Tractus Carbono es un producto que está pensado básicamente en aportar al suelo y aportar principalmente carbono. El carbono va a ser el nutriente de los próximos años, sin lugar a dudas. Por un lado, por esto que tenemos destruido los suelos y que hay que reincorporar materia orgánica, sin lugar a dudas. Por otro lado, porque tenemos que trabajar más en la sustentabilidad de esos suelos, que van de la mano de la productividad. Y creo que llegó el momento de empezar a darle bola a todo lo que tiene que ver con la materia orgánica. Entonces, Tractus Carbono es un biochar. Un biochar, para los que no lo conocen, es una partícula de carbono, como un carboncito vegetal. En el caso de Tractus Carbono se le han incorporado 4 enzimas, 4 ácidos orgánicos y esos 12 nutrientes, con lo cual es un producto que muy completo, porque va a trabajar en la mineralización de los macronutrientes y por otro lado le va a estar incorporando carbono a través de ese biochar. El biochar es dióxido de carbono de residuos forestales que se han incorporado durante años a esa partícula, con lo cual ya de por sí es una partícula muy sustentable, que en Europa se está trabajando básicamente muchísimo con la sustentabilidad del biochar. Si a eso le agregamos los ácidos orgánicos que estuvo comentando Ezequiel, con todas las virtudes que le dan al suelo, más estas enzimas que trabajan como catalizadores de los procesos de mineralización, más los micronutrientes, nada, es un producto que vamos a ver que va a mejorar no solamente la parte química del suelo, sino la parte biológica, con una rizosfera más desarrollada, con mayor producción de microflora benéfica, y en una última etapa todo eso se traduce en mejoras en aspectos físicos del suelo. Estamos viendo mejoras en porosidad, mejoras en porcentaje de materia orgánica, mejoras en pH, o sea, en el transcurso de poco tiempo ese Tractus Carbono realmente le está dando muchísima vida al suelo. Así que bueno, es el producto para el desarrollo de los próximos años, pensando en la agricultura, que tenga en cuenta no solamente la sustentabilidad de los suelos, sino también los rendimientos, porque esto va directamente también a una mejora de los rindes del cultivo al que se le está poniendo, ¿no? Bueno, impecable. Muchísimas gracias. Ahí no, le vamos a meter porque hay preguntas, queremos hacerlas rápido. Le voy a pedir acá a Speaker un pimponeo lo más rápido posible la respuesta porque hay varias preguntas y queremos tratar de que, por lo menos, dejen una reflexión de cada una. Para Ezequiel, ¿cómo es la compatibilidad con otros productos como fungicidas, herbicidas e insecticidas? En general, ¿no? Lo más rápido posible. Bien, esa pregunta es fundamental y es muy importante tener en cuenta cómo es la compatibilidad del producto a agregar con respecto a alguna de estas moléculas. ¿Por qué? Porque pueden tener interacciones que van en contra de la actividad, tanto del bioestimulante como del herbicida. Doy un ejemplo medio rápido. Vamos a suponer que uno quiere aplicar glifosato, por ejemplo, lo voy a tomar, y mi bioestimulante está cargado con calcio y con magnesio. Cuando nosotros estamos diciendo que, ojo, cuando vas a aplicar glifosato tenés que corregir el agua justamente para no tener calcio y magnesio en el agua, porque esto lo que hace es hidrolizar la molécula de glifosato. Entonces, si el producto que está agregando, el calcio y el magnesio, no está debidamente quelatado, es decir, no está bien disponible y es un producto que tiene un calcio o un magnesio desnudo, llamémosla, o solo como catión, y vas a producir en el tanque de aplicación una hidrólisis del glifosato. Entonces, vas a querer aplicar un herbicida, lo estás hidrolizando en el tanque. Muy importante hacer las pruebas, no solamente de compatibilidad, sino hablar con las empresas para decir, bueno, ¿tengo compatibilidad con esto? ¿Puedo agregar los puntos? Y ellos tienen que responder, o ellas. Perfecto, gracias Ezequiel. Hay una cortita, te la paso a vos, Edgardo. Si aplico compost, ¿qué cuidado tengo que tener con los bioestimulantes? No, en general los compost se piensa más en el suelo, digamos, si bien hay productos que derivan de compostajes, también se usa como materia prima porque de ahí podrían salir ácido fúlvico, ácido húmico, pero en general
no existe son diferentes focos, digamos, ¿no? Uno podría aplicar un compost en mayor cantidad de kilos, donde aporta nutriente, y después podría hacer una aplicación de un bioestimulante foliar para fundamentalmente manejar situaciones de estrés. Creo que serían dos cosas diferentes, así que dos tecnologías que son totalmente compatibles, y de hecho cuando yo mostré algunos ensayos ahí medio rápido, donde estamos evaluando generalmente aplicaciones al suelo, mejorar esas características físico-químicas que algo habló Guillermo ahí, que explicó muy bien también, y Ezequiel, que el suelo es otro de los focos, digamos, de mejora en los sistemas productivos. Creo que usar ese tipo de tecnología en conjunto podría ser una buena herramienta. Y me sumo a lo que dijo Guille, ¿no? Por ahí le pedimos mucho un tratamiento de semilla o un bioestimulante picado al suelo o algo que tenga una respuesta súper importante, donde fundamentalmente la idea es mejorar el crecimiento inicial del cultivo y tener las chances de que cuando se defina el rendimiento, tener los jugadores a pleno en la cancha, ¿no? Para usar una frase de la que dijo Ezequiel, ¿no? Uno prepara el cultivo para tener la máxima tasa de crecimiento y con eso lograr ese alto rendimiento. Perfecto, Edgardo. Una para vos, Guille, lo más breve que puedas, que de esto sabes mucho. ¿Cuál sería la recomendación de bioestimulantes en trigos? Y si los fungicidas funcionan como bioestimulantes o conviene acompañarlos con este tipo de productos. La primera es los herbicidas. ¿Qué recomendación de bioestimulantes en trigo? No, a ver, creo que la recomendación en trigo es entrar con el tratamiento de semillas, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí vuelvo a repetir, y sobre todo con el cambio que se está dando por ahí, que abrió la tricoderma, acompañar esa tricoderma biológica con productos como el Top Seed, que le agregan nutrición, se produce una simbiosis muy interesante, un sinergismo entre el biológico y el químico. Cuando se empiece a complicar más, yo creo que vamos a tener que pasar a un tratamiento separado, pero por ahora me parece que el tratamiento de semilla es clave, vamos a encontrar un salto cualitativo en el cultivo de trigo y cebada realmente muy interesante. Y después, la segunda etapa es entrar en el caso de Sprytec, con el Top Zinc junto con los herbicidas, porque por esto que digo que no hay en la Argentina todavía una posición tomada en cuanto a los fitoestimulantes como productos que se empiezan a hablar estratégicamente como fitoestimulantes. Entonces tenemos que aprovechar la ventana que nos dan los herbicidas, ¿no? En el caso de hormonales, en el caso de ALS o lo que estemos aplicando, van junto con ese herbicida. ¿Y a los fungicidas los acompañarían con Bueno, bioestimulantes? la pregunta de los fungicidas es, tanto el cubo como los productos de Sprytec que tienen inductores de resistencia, como puede ser el Cactus Kit, como puede ser el Absortec, son todos productos que complementan a los fungicidas. La verdad que tienen un complemento porque actúan diferentes. Yo creo que lo que tenemos que lograr es ver que los fungicidas son pocos, que son moléculas que se tienden a romper, a quebrar, y los tenemos que cuidar. Al romperse fácilmente y a trabajarlos tanto cuando dan resultados, yo creo que muchas veces al fungicida lo estamos utilizando mal porque se trabajan por un protocolo o por debajo de un umbral de daño económico o sin presencia de la enfermedad, pero me quedó del año pasado. Lo apliqué sin enfermedades, pero me gustó porque la planta hizo un efecto verde y llegó más linda. Son todas situaciones donde por ahí muchas veces podemos reemplazar con un fitoestimulante que tenga elicitores, que tenga productores de fitolexinas, o como dijo Ezequiel, todas herramientas que ayudan en la parte defensiva. Pero lo más importante que quiero que se lleven es el fitoestimulante con inductor de resistencia ayuda a los fungicidas, los complementa, le va a extender la vida útil y además va a nutrir en micronutrientes que son realmente muy importantes en momentos más atrasados de la planta, en momentos más madurativos, como puede ser el boro que acompaña a algunos de nuestros productos. Entonces, creo que es la combinación de un fungicida con un fitoestimulante, pero en muchas situaciones, si no hay enfermedad, el fitoestimulante puede trabajarse solo también. Perfecto, Guille. Una última que te la paso a vos, Edgardo, así hacemos el cierre. En siembra de fina, trigo y cebada, estamos aplicando herbicidas preemergentes.
¿Es posible aplicar fitoestimulantes en este momento? Creo que vos hablaste algo de un producto. Digamos, ¿cómo sería esta recomendación? Mirá, Martín, buena pregunta esa, ¿no? Y aquí es separar, digamos, ¿no? Cuando hablamos de persistencia, siempre hablamos cuando el nivel del herbicida en el suelo queda alrededor del 10% de la dosis inicial que yo apliqué, ¿no? Eso es la persistencia. No tiene ningún efecto sobre el control, pero sí, si hay, ingresan varios activos dentro de la planta, generan una detención de crecimiento, un poco también lo comentó Guillermo y Ezequiel también habló algo al respecto. Entonces esa caída en el crecimiento puede generar que a futuro va a tener una merma de rendimiento. Y eso lo hemos medido, ¿no? Entre el 4 y el 22% de pérdida de rendimiento de los cultivos. Cebada es el más sensible dentro de los que hemos evaluado, sobre todo algunas moléculas como imazapiro, lo que es diclosulan también. Eso es con respecto a la persistencia. Con respecto a los preemergentes, cuando yo pongo un preemergente, pongo una dosis muy alta de herbicida. Entonces, la capacidad que uno que tiene un bioestimulante en el suelo, al aumentar la cantidad de microorganismos y que estos se degraden es muy baja, pero sí es una buena herramienta porque pensemos que muchos de los preemergentes que nosotros estamos aplicando, la planta lo tiene que metabolizar. Y una cosa es que metabolice ese preemergente solo, que además tenga que metabolizar una serie de herbicidas que están en el suelo, que son los llamados carry, y que pueden afectar también el cultivo. Por lo tanto, en esos sistemas sería bueno comenzar a pensar, decir, bueno, en función de la carga herbicida que tengo, de cómo vengo haciendo la rotación de herbicida, maximizar la degradación de los activos viejos que ya no uso y que me pueden generar un problema de crecimiento, y no va a tener ningún efecto sobre el preemergente que voy a estar aplicando y que tenga una dosis muy alta, y va de alguna manera evitar ese solapamiento en la degradación de herbicidas que puede generar inconveniente, que es la foto que siempre nos pasan de muchos cultivos. Bien, gracias, Edgardo. Bueno, apareció una última, iba a ser el cierre, pero que sea la última, de Isabel. Dice, en sistemas muy intensivos de sistema de siembra directa, con permanente ocupación del suelo con vegetación, ¿cuál es el mejor momento de llegar al suelo con bioestimulantes, ácidos húmicos, fúlgicos, etcétera? No sé, te la dejo, Ezequiel, lo más simple, lo que se te dispare esta pregunta. Bien, ahí voy a tomar lo que dijo tanto Guillermo y también Edgardo. Es muy importante la salud del suelo y es fundamental que nosotros estemos no solamente cuidándolo, sino nutriéndola. Nutriéndola no por el cultivo que viene, sino pensando a futuro. Entonces, este tipo de bioestimulantes, lo que es el biochar por un lado, húmicos y fúlgicos, son estructuradores del suelo. Un poco lo que había explicado es, si uno quiere aumentar la porosidad, la cuestión de aumentar los espacios aéreos, aumentar la captación de agua, los ácidos húmicos son buenos aliados. Si uno quiere lograr que la fertilización que va a suelo tenga mejor traspaso al interior de la planta a través de vías radicular, quizás en ese caso los ácidos fúlgicos sean buenos aliados. Después, si uno quiere obtener un buen espacio de carbono, con un carbono bien poroso, en las cuales pueden sustentar vida microbiana, agua, nutrientes, y eso colaborará a la rizósfera, ahí diría que el biochar es la opción. Entonces, 1, 1, 1, pongamos los 3, en buena medida, hagamos nutrición del suelo, mejoremos la calidad del suelo, no pensando para el cultivo que viene, pensando para el futuro. Martín, ¿me dejás hacer un último comentario que tiene que ver por ahí con la parte económica, ¿no? ¿Por qué usar los fitoestimulantes, que fue por ahí un poco la consigna, ¿no? Y yo creo que también parte de esa respuesta es dejar de ver esto como un costo y empezar a verlo como una inversión, ¿no? De hecho, muchos de los productores que hoy usan fitoestimulantes, de las empresas más importantes y de las mejores marcas, son tipos que están dentro del presupuesto y compran todos los años y se ha vuelto una necesidad. Son productos de mucho retorno, para una inversión muy baja. Estamos hablando de inversiones entre 5 y 10 dólares promedio, pongamos, y la respuesta en kilos suelen ser muy interesantes. Entonces, creo que desde ese punto de vista también debiéramos explicar, ¿no? Que en una Argentina donde estamos midiendo el mango, haciendo una agricultura del mínimo costo, este tipo de productos nos pueden abrir puertas con inversiones muy bajas a rendimientos, a sumar escalones de rinde que hoy no los estamos viendo. Sí, impecable. Y bueno, toca hacer el cierre. Muchísimas gracias, la verdad salió muy bueno.
a mí en lo personal me dejó mucho ordenamiento, porque por ahí son temas que venimos viendo ustedes, al menos a mí me ayudó a entender mucho más el valor de los bioestimulantes y todos los detalles a tener en cuenta. Yo a modo de cierre solamente me quedo con lo que decía vos, Guille, los decían ustedes, ¿no? Pero esto de el mayor rinde, estamos hablando de una tecnología de más del 5 o 6% en rendimiento, que está al alcance de la mano. Y bueno, no hablamos de niveles de uso. En Estados Unidos casi el 100% de la superficie se usan bioestimulantes. En Argentina, dependiendo qué tipo de bioestimulante, estamos en el 10-15% de uso. O sea, es una tecnología que tiene todo por crecer en Argentina. Hay muchísimo conocimiento, hay muchísimos especialistas. Por eso les agradezco a los tres, porque cuesta ordenar estos temas y entenderlos, y creo que me quedé mucho con esto del momento, que los tres hablaron, de en qué momento aplicarlo es fundamental y qué producto aplicar es fundamental, por eso requiere de mucho conocimiento, y comparto con lo que decía Ezequiel, esto da para hacer distintas reuniones, porque una cosa es semilla, uno es vegetativo temprano, uno, lo que decía vos, Guille, más cerca del periodo reproductivo. Me quedé, bueno, gracias, Guille, por introducir el tema de fertilización en Argentina. Sin dudas que es el elefante que no queremos ver. Para mí, en toda charla, lo más grande pasa por ahí. Pero esta tecnología de estimulante, ustedes nos demostraron que es de altísimo impacto económico. Es una de las tecnologías con mayor retorno a la inversión que tienen, que hay disponibles para esta campaña, ya para arrancar, si quieren, bioestimulantes en periodo vegetativo, ya arrancamos con el trigo, lo podemos hacer con el sorgo, con maíz, es una decisión de cada productor, y de altísimo retorno vemos esos niveles de consistencia en la información que son altísimos. En línea con eso, desde AgroPro, lo que vamos a hacer este año, nosotros en AgroPro tenemos, ahora le voy a pasar la pelota a Agustina, tenemos estrategias de cultivo. Hemos decidido, gracias a tanta información que nos han compartido ustedes, que en todas las estrategias de cultivo, en la etapa vegetativa, haya una propuesta de incluir un bioestimulante, porque creemos que hay tanto valor que tiene que estar presupuestado. Y ahora Agus les va a explicar un poco de qué se trata esto y qué es lo que proponemos desde la plataforma. Y bueno, muchas gracias a todos. Buen día, gracias, Martín. Bueno, como bien decían todos, y creo que se ve el valor que tienen los bioestimulantes en nuestra campaña o aplicarlos en nuestros cultivos, desde AgroPro queremos brindarles, además de este espacio técnico donde pueden adquirir estos conocimientos o despejar dudas, una herramienta de planificación que, como creo quedó claro en la charla de los tres speakers, es súper importante para poder tomar mejores decisiones, evaluar las inversiones, me gustó mucho cómo lo llamaron, no un costo, sino una inversión, y poder ver en qué etapa los podrían incluir, cómo potenciar su producción, y obviamente de esta forma también ahorrar tiempo, porque cuando uno planifica, sabe qué paso seguir y puede lograr sus objetivos, o quizás parar la pelota y decir, bueno, a ver qué vengo haciendo, puedo invertir en esto, puedo mejorar acá para que mi producción mejore. Desde AgroPro ofrecemos esta herramienta y muchas cosas más. Hoy vamos a hacer foco en esto que decía Martín, cómo incluir estos cultivos en las estrategias. Nosotros desde AgroPro brindamos estrategias recomendadas y también obviamente vos podés crear tu estrategia propia. En este caso vamos a ver un ejemplo para trigo, donde incluimos un bioestimulante. En este caso lo incluimos en una aplicación luego de la siembra. Como podrán ver, acá esto fue una recomendación de Martín. Y la ventaja que tienen las estrategias, además de planificarnos, es que nos permiten saber, ya estamos armando nuestro presupuesto. Entonces, al cargar una estrategia, nosotros estamos poniendo todas las órdenes de trabajo que planificamos hacer, pueden realizarse o no, esa es una ventaja que también nos da la aplicación, y a su vez estamos teniendo un presupuesto armado dentro de la plataforma. Este presupuesto, cuando nosotros aplicamos una estrategia en la orden de trabajo, en el plan de siembra, lo vamos a tener disponible. Entonces, lo vamos a poder cargar en los costos que planificamos y en nuestro plan de siembra vamos a poder planificar el ingreso de nuestra campaña, ¿no? Con esto vamos a estar obteniendo la optimización de nuestro tiempo, porque como les decía, estas órdenes de trabajo que conforman la estrategia quedan en planificadas, no impactan en un costo real hasta que no decidimos pasarlas a creadas, pero sí ya nos están dando un parámetro y ahorrándonos tiempo, porque además esto lo podemos pasar a creado desde el celular.
Entonces, al planificar nuestros costos y planificar nuestros ingresos, vamos a poder ver un reporte económico de planificación donde nos podemos parar al iniciar la campaña y después podemos volver todo el tiempo para ir tomando mejores decisiones. Cuando van llegando el momento de aplicar las órdenes de trabajo, como verán, yo acá ya apliqué una primera aplicación terrestre y una siembra. Entonces, automáticamente en nuestros costos esto se va a ver reflejado, porque lo estoy pasando ahí sí a un costo real. Entonces, estos son los famosos paramos la pelota a través en la campaña y vamos evaluando qué nos conviene, cómo seguir. ¿Sí? Desde AgroPro justamente buscamos eso, que el productor o las empresas tengan la posibilidad de ver su información en tiempo real, de planificarse, de tomar mejores decisiones en base al análisis de esa información, que como les mencionaba en un principio, a medida que vamos pasando esa información a creada o vamos creando uno a uno la orden de trabajo, podemos ir viéndola analizada en tiempo real en todos estos reportes. Por eso mencionaba que hay muchísimo más, en este caso les mostré simplemente el reporte de costos por lote y el económico, pero bueno, hay mucho más dentro de la herramienta. Hoy hacemos poco en lo que es estrategias y planificación, también por el momento en el que estamos de la campaña, que si bien ya está avanzada la siembra y demás, es un buen momento para analizar, bueno, qué más puedo sumar y cómo puedo potenciar esta campaña que está empezando. Bueno, impecable, Agus. Muchísimas gracias a todos. Solamente decirles que esta charla va a quedar grabada para poder, justo hay una consulta, alguno por ahí que tuvo que salir y la quiere volver a ver. Yo en lo personal la voy a volver a ver porque hay varios conceptos muy interesantes que los tres trajeron a la discusión. Y bueno, sin más, bueno, muchísimas gracias. Damos por cerrada esta reunión e invitarlos a... Permanentemente vamos a ir convocándolos a distintos eventos y bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Cualquier duda o consulta estamos a disposición a través de redes o bueno, pueden escanear el QR o tienen nuestros mails. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos.